Muy buenas noches. Muy buenas noches. Mira, que el Señor te bendiga. El Señor te bendiga más. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo. Nada, ¿cómo están? ¿Cómo se siente? ¿Qué se cuentan algunos? Bendito Dios. Nada, vamos a continuar con la lectura, aleluya, de la palabra del Señor. Hay que estudiar la Biblia, hay que leerla. Amén. Pídale al Padre que se la revele, que le revele la palabra. No te sientas a leer solo. Invita al Espíritu Santo. Con tu corazón humilde y presto para recibir lo que el Señor te quiere impartir. Amén. Siempre comparto este proverbio que literalmente cambió mi perspectiva con respecto a la palabra. Y es Proverbios capítulo 28, verso 9, que dice: el que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración también es abominable. Si usted no quiere caer en la categoría de los abominables, pues le voy a dar un consejo: que no se le ocurra apartar su oído de la ley. Aparte su oído de lo que no edifica. Aparte su oído de lo que no le conviene. Pero de la ley de Jehová, procure que ella sea su delicia y que en ella usted medite de día y de noche, para que usted sea como esa gente del Salmo 1, que todo lo que usted haga dé su fruto y que su hoja no caiga y que usted sea extraordinariamente bendecido. Amén. Y bien, vamos a orar. Seguimos con Amos, capítulo 3, aleluya. El rugido del león. Gloria a Dios, alabanza. Amén. Vamos a orar. Gloria sea el nombre de Jesús. Dame un segundito. Tengo que responderte aquí. Oh, gloria a Dios. Ok. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Padre, a ti te damos honor y gloria, Señor. Te bendecimos, Rey. Te glorificamos, Señor, porque solamente tú eres Rey. Solamente tú eres Dios, Padre, y verdaderamente que fuera de ti, Padre Santo, Dios eterno, Señor, no hay nada ni nada. Padre, mira que en esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos, Rey, para que seas tú, Señor, conforme tu deseo y voluntad. Ministres cada vida, Señor, aleluya, empezando por mí. Padre, que seas tú hablando, Señor, a través de tu hermosa, santa y acrisolada palabra. Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, trata con nuestros corazones. Senda Rabaisheto Rondona. Padre, en el nombre de Jesús, sí, Randa Bayonda. Padre, gracias. Gracias, Rey. Rabashe Koroboso Kindanaya. Endanamashe Tereraray. Padre, gracias. Rabashe Koyondonoi. Rabayoto Roboya Sekianaya. Padre, gracias. Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús, Padre, estamos en tus manos en esta noche, Jehová. Habla a través de tu palabra, Señor. Pronúnciate, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y abre nuestro entendimiento, Señor, para recibir ese rema fresco. En el dulce nombre de Cristo Jesús, Padre. Te damos todo honor y toda gloria. Amén y amén. Aleluya. O mejor dicho, aleluya, aleluya. That's my signature, you know. All right. Vamos a estar leyendo Amos 3. Seguimos con nuestra amadísima Reina Valera, 1960. Y leemos honrando a nuestra hermosa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así, Amos capítulo 3, el rugido del león. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así:
A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré, aleluya, por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Aleluya. Y seguimos leyendo. Destrucción de Samaria. Proclamad. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid: reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová. Atesoran rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Bueno, oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra, y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Bueno, eso está fuerte ahí. Y serán cortados los cuernos del altar. Amén. Eso está complicado ahí. Déjame yo responder esto. Un momentito. Oh my God. Bendito Dios. Ok. Bendito Dios. Amén. Bueno, volvemos aquí. Mire, esto está poderoso, esta última parte. Aquí, en el verso 14. Iba a empezar por otro lado, pero wow, esto como que, espérate. Mire, dice aquí que serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Esto es peligroso. ¿Usted sabe por qué? Porque una de las cosas que representaban los cuernos del altar era que una persona podía aferrarse a los cuernos del altar buscando misericordia. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 1, versos al 50 al 51. Y ahí mismo también en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 28. O sea, eso es peligroso. Cuando el Señor dice que Él iba a arrancar, a cortar los cuernos del altar, eso me da a mí la impresión, o me da a mí entender que el Señor venía con un juicio y no, como que no tenía muchos planes de devolverse. Esa gente sencillamente con sus maldades y su pecado habían puesto al Dios Todopoderoso en una situación de enojo a la que yo llamaría bastante seria. Amén.
Pero ese asunto de los cuernos del altar también tiene más significado espiritual y simbólico. Por ejemplo, el tema de poder y fuerza, ya que los cuernos en la Biblia representan precisamente esto: poder, autoridad y protección. Váyase ahí al Salmo 18, verso 2 y al Salmo 89, verso 17. El asunto de los cuernos también en la Biblia representan purificación. Durante los sacrificios, ¿verdad? Aquí en este asunto del en el Antiguo Testamento, a lo que nos estamos refiriendo, la sangre se aplicaba precisamente sobre los cuernos del altar. ¿Con qué propósito? Bueno, esto era un símbolo de ¿qué? Expiación y reconciliación con Dios. Váyase y lea Éxodo 29, verso 12 y Levítico capítulo 4, verso 7. Pero los cuernos del altar, o los cuernos en la Biblia, también eran significado. También podía ser una representación de consagración. ¿Por qué? Porque los cuernos eran ungidos con aceite en la dedicación del altar. Váyase y lea Éxodo 30, verso 10. Y ya para resumir esta partecita aquí de el verso 14, cuando el Señor está diciendo que Él iba a cortar los cuernos del altar y caerán a tierra, podemos decir que los cuernos del altar representan primeramente poder, misericordia, expiación y santidad. Ay, papá. Aquí era donde se aplicaba la sangre del sacrificio, indicando que el perdón y la protección vienen de un solo lugar, y es de parte del Señor. Pero en este caso, por medio del sacrificio. Amén. Aquí en este capítulo, ahora me voy al principio, porque de verdad que el asunto de los cuernos, como que dije, espérate, déjame devolverme, que esto está, para que no se me vaya a olvidar. Este capítulo comienza, como lo vimos, mis hermanos, con un llamado a la nación de Israel para que escuche la palabra del Señor. El Señor les recuerda a esta gente que ellos fueron escogidos entre toda la familia de la tierra. Y aquí vamos a detenernos un par de minutos. Todo ese asunto de esa elección implica una responsabilidad bastante seria. El hecho de usted y yo seamos escogidos para cosas, seleccionados para cosas, no nos hace no nos hace mejor que nadie, ni muchísimo menos. Pero sí nos posiciona en un lugar de responsabilidad y de, de eso mismo, de responsabilidad delante del Señor. Es muy bonito, es muy bueno asumir ciertas cosas, ir al frente, por decirlo así, ¿verdad? Pero el tema es que es donde muchos se pierden, es en el asunto de la responsabilidad. Por ejemplo, en el área secular vemos esos cargos súper importantes. Por ejemplo, the Chief Financial Operation o el CFO. Eso es un supercargo y eso se ve hermoso. Esa gente en esas oficinas con todo ese poder, óyeme, que con un bolígrafo en la mano pueden literalmente cambiar el destino a una persona. Y estamos hablando de ese, pero imagínese usted el presidente de una nación. Y me estoy yendo a algo quizá tan irrelevante para algunos, pero pienso que es un buen ejemplo que podemos establecer. Entonces, todas esas cosas se ven muy bonitas y son deseables. El asunto aquí es si estamos nosotros verdaderamente conscientes de la responsabilidad que implica cuando usted y yo somos escogidos por Dios, porque si aún siendo señalados por los hombres, que muchas veces actúa sin ninguna suerte de discernimiento, imagínese usted cuando usted es señalado por Dios para algo.
como fue el caso de la nación de Israel. El Señor le dice, ustedes fueron escogidos entre toda la familia de la tierra. Pero eso no fue una elección para que el pueblo de Dios anduviera por ahí creyéndose la gran cosa. No, eso fue una elección para que usted entienda que usted tiene una responsabilidad y que usted tiene que ser un ejemplo para las demás naciones. Entonces, esto mismo sucede si extrapolamos esa enseñanza y la llevamos, por ejemplo, a lo que implica, por ejemplo, de manera personal. Cuando usted, el Señor, lo escoge para algo, se supone que usted y yo tenemos. Mira, créame, que esto que yo te estoy diciendo, no te lo estoy diciendo del aire, te lo estoy diciendo porque es que ya conmigo se habló. O sea, ya el Espíritu Santo ministró mi espíritu y fue claro. O sea, a usted se le llama a hacer algo para Dios. Y esa responsabilidad que a usted se le entrega, entienda o entendamos que eso demanda, como dicen en inglés, being accountable. O sea, ser responsable. Y que se supone que usted y yo tenemos que ser un ejemplo para los otros. O sea, el asunto no es tan simple de que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, póngame aquí, póngame allí, me muevo para acá, me muevo para allá. Y sencillamente usted va a seguir haciendo lo que usted le dé la gana. Digo, es que de ninguna manera podemos hacer lo que le dé la gana, ¿verdad? Porque somos pueblo de Dios. Porque también eso también hay que aclararlo. El usted ya de per se ser parte de la familia de Dios, ser parte del reino, ya usted tiene una responsabilidad y eso hay que entenderlo. Usted no puede andar como usted le dé la gana, excúseme, pero no funciona de esa manera. Perdóname, pero es que te lo tengo que decir, aunque tú me hagas bendita del otro lado, ala. Pero es que no podemos andar como nos dé la gana, no podemos, porque es que el ser escogido, el ser seleccionado, ni es para que nos creamos la gran cosa. Hay que tener mucho cuidado con eso, la humildad. Eso es bien importante, eso es crucial, mi hermano. Hay que, mire, ese satán hay que reprenderlo 3 veces al día. 3 veces no, 80 veces al día. Y entender que la responsabilidad de ser escogidos por parte de Dios implica mucho. No es solamente el figureo. Ojalá y nada más fuera el figureo. Y por eso es que mucha gente cae en engancho. Porque ellos creen que es el figureo. Y por eso deseamos cosas. Vemos gente con cosas y las andamos deseando. Porque solamente estamos viendo el brillo de afuera. Pero no sabemos lo que verdaderamente implica la responsabilidad de llevar cierta carga sobre los hombros. Que el Señor nos ayude. Pero una vez más, entienda o entendamos que ser escogidos por Dios para cosas, sea lo que sea, y vuelvo y repito, ya usted con el solo hecho de ser pueblo de Dios, usted tiene que comprender, tenemos que comprender que usted y yo no podemos andar como nos dé la real gana. Hay una responsabilidad. Tenemos que responderle al Señor y hay que hacerlo con excelencia y con decencia, porque el trabajo no es para cualquiera. O sea, usted no está trabajando. Y si para los seculares nosotros hacemos las cosas, ya usted sabe. Imagínese usted cuando usted y yo decimos que estamos trabajando para Dios. Eso no es cualquier cosa. Créame que hay gran honra. Pero el pueblo de Dios en aquel entonces, ellos no entendían eso. Y mire qué hermoso es ese verso 2 donde el Señor le dice, a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, por tanto, os castigaré por vuestras maldades. O sea, todo este asunto de que a mí fue que me llamaron, eso no implica de que ahora yo tengo licencia para hacer lo que me dé la gana. Todo lo contrario. Representa una gran responsabilidad. Representa un gran honor. Y representa el hecho
de que sencillamente no podemos andar como se nos dé la gana. Y entender que a quien le servimos es al Señor y no a los hombres. Eso es importante también. El pueblo de Dios, ellos querían hacer lo que les daba la gana. Pero bien, también entendiendo el hecho de que el juicio que viene de parte de Dios, eso lo hemos dicho en otras ocasiones, no es injusto, sino todo lo contrario. Consecuencia de nuestras actuaciones. En el caso del pueblo, el pecado. Entonces, me encanta esa parte donde el profeta usa toda esta serie de preguntas retóricas para mostrar que todo, vamos a ver, para mostrar que todo efecto tiene una causa. Por ejemplo, él dice aquí, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? En otras palabras, el rugido del león, ¿qué es lo que está haciendo? Está anunciando que la presa está cerca. Así, o de la misma manera, como el mensaje del profeta anuncia un juicio inminente para esta gente que estaban haciendo literalmente lo que a ellos les daba la gana, sin honrar de ninguna manera y muchísimo, sin comprender y muchísimo menos honrar la posición en la cual Dios los había puesto. Mi hermano, mire, esto es serio. Esto es serio. Ahora bien, algo que es importante, que también lo hemos dicho en otros en otro momento, y es que el Señor no actúa sin antes revelar cuáles son sus planes. Es decir, el Señor siempre trae una advertencia, si es juicio, por ejemplo, que se va a traer. ¿Y cuál es la intención de revelarte o de decirte? Y yo no sé ni siquiera si, por ejemplo, digamos quizá de advertir a una persona o a una nación o a un grupo, lo que sea, del juicio. El Señor advierte, ¿por qué? Porque la intención del Padre es que usted y yo nos arrepintamos. No es explotarnos en una esquina y que el diablo nos lleve. No, mire, déjese de eso. Déjese de eso. La intención del Señor, cuando trae advertencia, es que usted y yo demos la vuelta. Que si nos estamos tirando para la izquierda y se nos ha dicho desde el principio, more, es por la derecha. Es que usted y yo nos devolvamos de nuestro malo camino y de las maldades. Y hagamos las cosas como el Señor le agrada y libremos nuestra alma del lazo. Amén. Y si aún así, pues metemos la pata, nos equivocamos, nadie es perfecto, ok. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, arrepentirte. Las consecuencias, eso es otro tema. Las vamos a tener que sufragar. Pero, lo hemos dicho en otras ocasiones, no es lo mismo caminar con un corazón arrepentido, un corazón renovado, que seguir envuelto y hundido en las maldades y en los pecados y en cualquier cosa, en lo que sea que usted y yo podamos andar, porque usted y yo posiblemente podamos andar. Amén. El Señor habla de los siervos, los profetas, y esto es bien interesante, y de esto habíamos hablado en otro momento, no recuerdo en cuál de los libros fue, que mira como antes del título viene el servicio, renda rabai, Antes del título viene el servicio. Dios mío, Padre. Habíamos hablado de esto antes. Mis propiedades no andan como chivos sin ley. Amén. Aquí dice a sus siervos. Cuando hablamos de sus, estamos hablando de propiedad. Otra vez. Esa gente no anda como chivos sin ley. Continúa, siervos, servicio. Y a lo último, es que entonces le tira el título, profeta. O sea, hay mucha gente que probablemente solamente tienen el título. Nómbrelo. Pero el servicio y el ser propiedad de Dios, y el ser propiedad de Dios ay Dios mío, Padre. Y cuando hablamos de que alguien es propiedad del Señor, estamos hablando de ciertos niveles de obediencia.
Cuando estamos hablando de que el Señor puede decir, esa es mi sierva, la profeta, la apóstol, el pastor, la pastora, refiriéndome específicamente, por así decirlo, pero usted sabe que eso se aplica a todas las áreas, a los ministerios que están oficialmente establecidos en la palabra. Pero sea lo que sea, mi sierva, la que trabaja con los niños, mi sierva, la que limpia, mi siervo, el que prepara la comida, mi siervo, el que hace esto y lo otro en mi casa. Mi hermano, aquí hay un nivel de revelación y de profundidad que yo siento como que la cabeza me da vuelta. Porque creemos que tú el que anda por ahí con un rabaico, enda rabashoto roboso, rabakinda nanay, que tú el que anda por ahí con un título, tiene esas dos cosas adelante. El Señor lo identifica como suyo, sí, ese es de lo mío, ese de aquí, de la casa. Y esa persona anda exhibiendo servicio. Muchas veces lo que tenemos es solamente el título, mis hermanos, pero el servicio y el hecho de que el Señor pueda decir, ese es mía, eso no nos sigue. Mi hermano, esto es serio. Esto es serio. Hay que ponerse para lo suyo. Lo siento mucho, quisiera darte un mensaje de que todo te va a salir bien. Sí, todo te va a salir bien, no solamente a ti, a mí también, pero tenemos que enderezarnos. No hay otra cosa. Eso es poderoso. Antes del título, el servicio. Reba yoto robo shokindarai. Inda reba kinda namasheto robo sokoya. Mi siervo, mi sierva. Antes del título, el servicio. Reba shoto robokoya. Santo tú eres, Señor. Este capítulo, Santo Dios, termina anunciando la inminente destrucción de Samaria y el castigo por la opulencia y la idolatría. ¿Las riquezas son malas? No, las riquezas no son malas. ¿Usted sabe dónde está el problema? Cuando ponemos el corazón en las cosas materiales y nos olvidamos del Señor. Claro que las riquezas no son malas. Toda esa gente que está en la Biblia, todito eran ricos. Tenía muchísimas finanzas, muchísima fortuna. Abraham, dice la palabra, que era riquísimo. O sea, Abraham no era rico, no, Abraham era riquísimo. Jacob también tenía muchísimas cosas. Job lo perdió todo y después el Señor cuando lo restaura, ahí fue que el hombre tuvo. Las riquezas no son malas, claro que no. Y a quien no le gusta vivir bien, pero venga acá. El problema es cuando tú permites que la riqueza exterior, que las cosas exteriores literalmente se apoderen de tu interior, se te metan por dentro y ya a ti qué te importa. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Dios. Esa gente, ellos estaban en su opulencia, ellos estaban en su riqueza, con su casa de marfil, con su cuestión. Y te voy a decir algo, todo ese asunto de la casa de marfil y esas cosas que está hablando aquí la palabra, bendito sea el nombre de Dios. Mira, yo te tengo noticia, esa cosa tiene respaldo arqueológico, porque se han encontrado fragmenticos, pedacitos de marfil, por alrededor del siglo VIII antes de Cristo en el área de Samaria. Hay algunos estudiosos que creen que todo este asunto de marfil eran incrustaciones en los muebles y paneles de pared en las casas de los israelitas ricos, contra quienes Amos profetizó. Amén. Cuando el Señor destruye a Samaria a través de los asirios, que ese fue el pueblo que el Señor mandó para que los azotara, el marfil del que habla de la palabra fue destrozado. ¿Y qué pasó entonces? Que todo este asunto de toda esta ruina de esta sociedad opulenta quedaron literalmente enterradas por generaciones. Rabacundanaya. Ay, santo.
Entonces el anuncio que hizo el Señor sobre el desastre, sobre el juicio, se cumplió exactamente como lo dijo el profeta Amós. Pero vuelvo y le digo, no es que la riqueza sea mala, lo que pasa es que esta gente, ellos estaban envueltos en sus afanes, ellos estaban envueltos en sus asuntos, ellos estaban envueltos en su riqueza y andaban haciendo lo que le daba la gana y se habían olvidado de Dios. Estaban envueltos en pecado, estaban metidos en la corrupción, la malicia, cosas feísimas. Y ellos, Dios, ¿y eso con qué se come? Jehová, ¿y ese quién es? Ahí recibieron su tema. Amén. Pero nada, lo dejamos hasta aquí. Esa partecita, la verdad que me gustó muchísimo, ahí donde empieza en el primer verso. Y eso lo sabemos nosotros bien claro, que el pueblo de Israel había tenido una relación extraordinaria y única de pacto con el Señor. Y el otro día yo aprendí algo mientras mi pastor predicaba y él hablaba del asunto del pacto. Y hablaba del matrimonio. Y él decía, era algo así, no sé si yo malinterpreté, pero creo que no, creo que eso fue lo que él dijo. Que cuando se habla que el matrimonio no es un contrato, o no se puede, nosotros los cristianos no podemos asumirlo como contrato. El secular, imagínese usted, sí, esa gente va, ¿verdad? Sino que el matrimonio es un pacto. Un contrato tú lo puedes romper, pero un pacto no. El peso de un pacto es diferente. La gente de Israel, esa gente estaban bajo pacto, pero ellos quisieron hacer lo que ellos les dio la gana. Entonces el Señor los escoge entre todas las naciones para ser su pueblo. ¿Y qué ellos hicieron? Ellos se olvidaron que juntamente con la promesa del pacto viene la responsabilidad del pacto. Otra vez caemos en el mismo hoyo. Entonces, la relación especial que tenía el Señor con Israel no era literalmente una especie de inmunidad frente al juicio de Dios. Al contrario, el pacto de soberanía, que es entre partes iguales, fue la base que Dios usó para ejecutar juicio. O sea, aquí estamos hablando literalmente de cuestiones de carácter legal. Yo no sé si usted sabía, pero la Biblia es un documento legal. Ay, santo, no, pero yo quiero como salir corriendo. Ay, santo. Mire, ese asunto de esa cuestión de ese pacto, eso es tan profundo y tan serio, que si el Señor no hubiese juzgado a su pueblo, literalmente, Él hubiese violado su propio pacto. Oiga bien, eso es para que usted vea el peso, la importancia. Entonces, cuando el Señor habla de pecados, Él se estaba refiriendo a la corrupción moral y a la perversión en la que andaba su pueblo. Y así andamos muchísimos de nosotros. Muchas veces. Que creemos que el hecho de estar en ciertas posiciones, el hecho de estar bajo ciertas cuestiones, creemos que eso nos da una especie de inmunidad para hacer los que nos dé nuestra real gana. Una vez más, no es así. No es así. Wow, esto tuvo hoy para chuparse los dedos. Yo he recibido hoy instrucción, mire, para chuparme los dedos. Ahora, más temprano también, en otra clase que tuve, pude participar. Y ahora también con esto que tengo aquí. Verdaderamente que el Señor ama a su pueblo. Dios mío, vamos a orar. Yo sé que se me van a poner tristes unos cuantos, pero tenga paz. Porque es la palabra de Dios lo que te estoy predicando y lo que te estoy diciendo, lo que te estoy enseñando con temor y reverencia, porque yo sé lo que implica. Amén. Y nada, vamos a orar. Padre eterno, Señor, aleluya, glorioso Salvador. Indaraba sheto roboso koyanda namasetindanaya. Ebra sheto roboso koyanda yendanaya. Urre bella tanda, reba sheto broso koyanda namasetiraray.
Padre, en el nombre poderoso de Cristo, gracias por rebayendo noya. Oh, gracias, Señor Jesús. Te damos todo honor y toda la gloria, Padre. Señor, para que seas tú, Padre Santo, Dios mío, tomando todo, Señor, tomando toda la gloria, Padre. Señor, que lo que hemos aprendido hoy, Señor, se grabe, Señor, Padre, que seas tú cincelando en la tabla de nuestros corazones, Señor, lo que hemos aprendido. Oh Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, que esa palabra germine, Dios mío, dentro de nosotros y dé fruto y fruto en abundancia. Padre, te doy gracias, Señor, por cada persona. Bendigo la vida, Señor, de cada hermano, de cada hermana, de cada amigo, Señor, que va a escuchar este mensaje. Padre, ya yo hice mi parte. Señor, ahora confío en que tú vas a hacer la tuya. Y que cada persona que esté bajo el sonido de mi voz, Padre, reciba bendición y vida eterna de parte tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, nos vemos en una próxima, si Dios lo permite. Bendición, salvación, vida eterna y la misericordia, la favor y la gracia de Dios sean tu porción este día y la de tu casa. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén y amén. Bye, bye.